Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Daniela Mackenzie y hoy, junto con mi compañero Santiago de la Hoz, les vamos a hablar un tema que nos parece muy interesante acerca de el índice del desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador que nace por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y lo que hace es medir el desarrollo de cada país atendiendo ciertas variables como la esperanza de vida, la educación, el ingreso per cápita, o sea, como los movimientos que nos hacen tener un desarrollo, se puede decir así, o lo que necesitamos para el futuro. Según las cifras de este mismo índice, se ha registrado su puntaje en el 2021, específicamente en Colombia, fue de 0,52, que a diferencia del 2019, antes de, la pandemia, era de 0,68, lo cual ahí demuestra una grande, por así decirlo, decadencia de lo que vendría siendo nuestro índice anteriormente. O sea, sí, porque obviamente dentro de la pandemia, cuando todo el cuento de las empresas, o sea, todo el mundo se tuvo que adaptar a un modelo de vida en el cual el mundo no se encontraba bajo sus capacidades. Entonces todo el mundo se adaptó a un modelo de vida, lo que afecta entonces también a la economía y al desarrollo, porque muchos países dependen de carbón, petróleo, de cosas así. Y por ejemplo Colombia, que era un país que dependía mucho del petróleo antes de la pandemia, era un país principalmente de exportación, sí, claramente. Obviamente se vio muy afectado y ahora luego de la pandemia es que se están viendo las consecuencias. Como podría ser la clara disminución de la esperanza de vida, que en el 2019 era de 77 aproximadamente de años que se podría tener un individuo en el 2019, y ahora en el 2021 es de 72. Se puede ver claramente que ha habido una decadencia muy notable en cuanto a... Pero claro, hablamos de 191 países, no estamos hablando de todos los países que se podría decir, o sea, todos los países del mundo, estamos hablando solamente de países que se encuestaron, países que se evaluaron, más no todos. 191 países, y en el cual Colombia lleva el puesto número 88. No la mejor cifra, pero estamos por encima de muchos. O sea, estamos encima de la media, la mitad, se puede decir. Exactamente. O sea, por ahí 200 países evaluados, estar entre los primeros 100 no está mal. Y me imagino que de los primeros de América Latina, pero otros países como Ecuador, como Bolivia o como Venezuela, pues me imagino que sus puntajes deben estar mucho más abajo porque su economía, que se basaba, dependía del resto de países. De Estados Unidos. Dependía de Estados Unidos, incluso hay partes de esos países que dependían también de Colombia, de la economía de exportaciones de Colombia, y ahora ya no. Exacto. No tenían los mismos ingresos. Se puede ver claramente la decadencia, pero tengo entendido de que el índice de desarrollo humano también habla sobre, en cuanto a las escuelas, lo que viene siendo la educación. ¿Sabes? ¿Consideras de que Colombia es un país que se puede detallar por su educación? No, o sea, la educación en Colombia históricamente necesita, y todo el mundo sabe que es necesaria, educación de calidad, educación superior para todos. Pero eso genera entonces problemas sociales porque en Colombia no tienen las capacidades. Colombia no tiene las capacidades. Yo siento que lo que pasa acá en Colombia es que se centran demasiado en lo que pasó en Colombia y no en lo que pasó fuera de Colombia. Exactamente. Y tampoco eso, sino que la educación, el problema de la educación es que enseñan algo, o sea, enseñan mucho como conceptos sobre cosas que no son necesarias. En un país como Colombia se necesita saber muchas cosas como el impuesto predial o como otros impuestos, tantas cosas que sucedieron en el país, como la Constitución, cosas que son claves para tú empezar una vida. O sea, muchas personas dicen que cuando empiezan la universidad no saben ni siquiera cómo pagar el impuesto de la casa, es cierto, porque o sea, no saben comprar una casa. Por mi parte, yo no sé manejar una tarjeta de crédito y tengo 16 años. Estoy a un año de acabar el colegio. Yo tengo cuenta de banco, pero yo no sé cómo se maneja una cuenta. Yo siento que, como dice muy bien un dicho, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y lamentablemente en Colombia esta historia no sucede esto. Se está repitiendo de alguna manera, pero si te pones a pensar, antes de todo el bogotazo, de todo lo que ocurre, hay un periodo que se puede decir de
paz que no era paz. Que Y no es era lo que paz. estamos En viviendo realidad en estos era momentos. violencia disfrazada, ¿me Eso es lo que entiendes? estamos viviendo en estos momentos, porque necesitamos paz total, y eso es claro, pero los partidos políticos no van a dejar que esa paz total llegue, o sea, porque son muy pocos los que la están buscando. Exacto, o sea, y esto obviamente tiene que ver con el tema que estamos tratando, porque se habla sobre un índice de desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo que se está dando en Colombia? ¿De verdad se está dando un desarrollo? O sea, obviamente como otros países de América Latina tenemos... Como ya dijimos anteriormente, obviamente pues tenemos más allá de la media. Exacto. Pero igual si nos ponemos a compararnos como deberíamos ser, porque a través de la historia de Colombia somos de los primeros países que se independizaron en todo el mundo. Entonces podríamos decir que para estos momentos Colombia debería estar al mismo nivel o aproximándose al nivel de Canadá o Estados Unidos, y no lo estamos. Exacto, pero aquí dice que este país por un índice encima del promedio mundial, que viene siendo un 0,732. O sea, tampoco, pues no estamos tan mal, Pues pero sí. eso también nos pone a pensar acerca de cómo está el desarrollo de los otros países, o sea, qué están haciendo mal ellos. Exacto. Otros países, me imagino que, por ejemplo, Suiza, Irlanda, que países que y mira que todos tienen como una misma característica, son neutros ante todas las situaciones que hay en el mundo. Así Ellos es. son neutros, no se van, no que yo apoyo a que yo apoyo a este, porque este es mi amigo, que este es mi aliado. Digamos- Ellos son neutros. Exacto, por ejemplo, Pakistán, Palestina, Suiza, Noruega, No Irlanda. nos vayamos tan lejos. Rusia y Ucrania. Exactamente. Suiza es un país totalmente neutro, y es el único país en el cual el aumento del dólar y todo esto no le ha afectado, estando en la Unión Europea. No le ha Claramente. afectado. Y que Suiza también es uno de los países con mayor educación de los que pues tenemos que apoyarnos, porque tengo Creo, entendido. si no estoy mal, tienen el mejor sistema Y educativo. claramente. Porque obviamente se preocupan más por el desarrollo humano antes que el desarrollo de lo que sí. se creía antes que era. el ser. Exacto. Entonces, pues, Y hablando de Suiza, Noruega, Irlanda y Hong Kong, y también Australia, encabezan la clasificación de que se mueve los 10 países con menor desarrollo. Wow. ¿sabes? Están en África. Y de Australia no sorprendería tanto, porque es un país que está un poco aparte, se podría decir que está apartado del resto de la sociedad. Sí, tanto geográficamente como políticamente. como políticamente. Pertenecen al Reino Unido, pero ni siquiera tienen la misma bandera. Claro, empezando por ahí. claro. Pues sí. Bueno, analizando la media y analizando la situación, pues no podemos, por así decirlo, desmeritar lo que viene siendo Colombia en cuanto a este desarrollo, que a pesar de que a diferencia del 2019 y en el 2021 hubo un desmejoramiento, se puede ver que estamos en una media, por así decirlo, estable y aceptable, ¿me entiendes? Pero todavía hay cosas por mejorar, y eso es lo que nosotros queremos, pues. Y eso, o sea, siento yo que es la esperanza que tiene pues el pueblo, se puede decir así, con que ahora haya por primera vez un partido de izquierda en el poder, y que el Congreso ya no esté tan polarizado, todo el Senado, o sea, el gobierno no esté polarizado, sino que esté más atendiendo al desarrollo, a lo que necesita Colombia en estos momentos, y no quedarse estancados en las problemáticas de la Constitución. Claramente. Entonces, a pesar de que estemos en un buen puesto, creo que todavía hay cosas por mejorar, que creo que es en lo que nos estamos Que llegue concentrando Colombia de ahora. potencia. A ver. Pues sí, con esto nosotros terminamos nuestro pequeño podcast. ¿Tienes algo para decir, Santiago? Pues que espero que Colombia se vuelva potencia, porque necesitamos por favor que este país salga a flote. Pues sí, muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, buenos días y buenas noches.